Hola queridos hermanos, buenos días. Ya finalizamos el primer mes de este año, 31 de enero. Hoy celebramos y queremos saludar a nuestros hermanos salesianos. Sí, hoy es el día de San Juan Bosco, aquel que, de muy jovencito, apenas a los 20 años ingresando al seminario, luego de haber sido sacerdote, él tuvo su prioridad en la evangelización a los jóvenes, a los adolescentes, sobre todo a los más pobres, creando así oratorios, talleres de oficio para que los jóvenes puedan no solo defenderse en la vida desde algún oficio, sino también espiritualmente. Hoy los saludamos entonces y gracias a San Juan Bosco tenemos la posibilidad de, en nuestra Patagonia Argentina, haber sido evangelizado en su mayoría por ellos. Así que agradecemos esa tarea noble y misionera de San Juan Bosco con este sueño. También a nuestras hermanas de María Auxiliadora, que también lo tienen por patrono, fue su fundador. Los invitamos entonces hoy, en este día, que vayamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al 20. Y vamos a meditar, por cierto, esta situación que tal vez hemos escuchado, presenciado, vivido, de cuánta gente no se deja liberar fácilmente. Cuánta gente todavía sigue atado y prisionera de su historia, de su pasado, de su pecado. Y no siempre quieren salir de ese estado, ¿no? Por eso vamos a pedirle al Señor que hoy nos ayude a meditar esto y también cómo hacer para salir de esta situación. Por cierto, entonces, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, desde el versículo 1 al 20, dice: llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Resulta ser que a la otra orilla del mar está indicando aquellos pueblos alejados del mundo judío, alejados de esta palabra de los profetas que fue anunciado y proclamado a este pueblo creyente. Fue a esta región pagana. Apenas Jesús desembarcó, le salieron al encuentro del cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Fíjense lo que está indicando del cementerio. Desde allí andaba esta persona. Quiere decir que estaba aferrado a un espíritu de muerte, siendo que Jesús es: yo he venido a traer vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, se definía el mismo Jesús. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. ¿Sí? Era un espíritu que su fuerza era extraordinaria. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Está indicando el hierro, ni siquiera el material duro podía sostenerlo ni sujetarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña dando alaridos e hiriéndose con piedras. Fíjese, el espíritu de muerte que buscaba matarlo. Eso es. Por eso, a ver cuántas situaciones, cuántas personas, cuántos cercanos a nosotros o conocidos, al menos a nosotros, todavía siguen aferrados a eso, espíritu de muerte. ¿Qué es esto? Claro, cuando hay algún ser querido que parte de esta tierra, muchos también desean morirse junto a él o ella. Por eso hoy el Señor nos quiere incluso hasta liberar de esas ataduras que incluso nos aferran a la muerte y no a la vida. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Interesante es esta situación, que hasta los demonios, hasta los espíritus impuros reconocían que Jesús era Dios, que Él podía hacer algo. Entonces, porque Jesús había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro, después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región.
Fíjese qué interesante, acá hay un diálogo entre el espíritu impuro y entonces es Jesús el único que puede dialogar en esta situación. Nosotros no, porque con el diablo no se dialoga, con el diablo se lo expulsa en el nombre del Señor. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros salieron a Jesús, suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. No solo en el diálogo, sino también le permitió hacer esta obra, porque había algo más que todavía el Señor quería enseñar, y fue lo siguiente. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado toda la piara, unos 2000 animales, se precipitaron al mar y se ahogaron. Fíjense qué interesante. Todos aquellos espíritus impuros entraron en esa piara y se ahogaron. Pero ¿cuál fue la reacción de aquella gente que los cuidaba? Los cuidadores huyeron difundiendo la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Claro, en lugar de alegrarse, porque aquel hombre que estaba poseído, que aquel hombre que estaba maltrecho y ya a punto de entregarse a la muerte, estaba en su sano juicio. En lugar de alegrarse, se asustaron. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. Fíjense, en lugar de alegrarse con Jesús y pedirle no, preferían el sostén económico, lo que los sostenía, antes que la vida de alguien que estaba realmente empujándose a la muerte. Por eso hoy los invito a que, después puedan seguir incluso hasta el texto, a que podamos nosotros también meditar, a ver qué es lo que nos empuja a la vida y qué es aquello que tal vez nos quiere empujar a la muerte. Por eso aferrémonos fuertemente a las manos del Señor, para que Él nos ayude a siempre estar a favor de la vida, a ese Dios que nos quiere incluso liberar, nos quiere desatar las cadenas para que disfrutemos de la vida, del amor, de la paz. Que Dios te cuide y te proteja a vos y a toda tu familia, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.